O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero en nuestro Dios que se encuentren muy bien al lado de sus familias, esperando de la misma manera que estén seguros, que se mantengan tranquilos, que tengan la paz que solo Dios nos puede dar en estos momentos de pandemia que se ha alargado de más. Es un gusto saludarlos nuevamente, es un gran honor poder exponer la palabra de Dios en esta ocasión. Y pues bueno, heme aquí nuevamente, de invitado con ustedes. Para esta mañana, para este domingo, el mensaje que traemos para ustedes está titulado El Avivamiento. Y en base al avivamiento vamos a estar reflexionando y estudiando en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7 de la Reina Valera. Y antes de continuar, una pequeña oración antes de exponer la palabra de nuestro Dios. Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias por este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que pueda redarguir en nuestros corazones, hacernos reflexionar y hacernos entender a través de tu Biblia, de tu palabra, lo que tienes que enseñarnos, mostrarnos, Señor. Que sea para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesús y que sea, Señor, para poder provocar, vivir, entender lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, para que sea no solamente un avivamiento personal, sino el avivamiento de tu iglesia. Todo esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, el mensaje del día de hoy tiene por nombre el avivamiento. Estamos iniciando una nueva serie de estudios y predicaciones enfocados en un tema principal. El tema principal es buscando a Dios. Por lo tanto, para esta mañana nos vamos a enfocar en el avivamiento. Por lo que al final de este mensaje podremos entender y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el avivamiento para el creyente? ¿Qué es el avivamiento para la iglesia? ¿Cómo se obtiene el avivamiento? ¿Cómo vivo el avivamiento? ¿Cuál es el objetivo del avivamiento? La verdad, hermanos, es que tenemos que tener en mente qué es el avivamiento, como lo estuvimos viendo en los estudios durante la semana, y realmente entender este concepto para poder saber cómo llega a mi vida, por qué llega a mi vida y cómo llega a la iglesia, que es lo más importante. Por lo tanto, si me lo permiten, vamos a leer Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Recordemos que está hablando Jesús a las 7 iglesias, y en este caso está hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice así la palabra de Dios, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, vamos a estar trabajando sobre este pasaje. Sin embargo, para entrar un poquito en contexto, me gustaría que nos fuéramos muy atrás, por lo menos en mi caso, bastante atrás, en mi vida y en tu vida. ¿Recuerdas aquellos momentos, recuerdas aquella etapa cuando estabas recién convertido al Señor? Cuando estabas recién perdonado, cuando ya habíamos sido llamados hijos de Dios. ¿Recuerdas lo que pensabas? ¿Recuerdas cómo te sentías? ¿Recuerdas todo lo que querías hacer? Yo lo recuerdo muy bien. Era algo que no cabía dentro de mí, algo que era diferente, algo que yo quería compartir con todo el mundo, que todo el mundo lo conociera, que todo el mundo supiera la verdad que había aprendido. Había algo que no dentro de mí que no lo podía contener. Y siempre, siempre era la intención de compartirlo, expresarlo. ¿Te acuerdas de aquellos momentos? La verdad es que yo recuerdo que a todo mundo que quería comentarle o platicarle lo que me había pasado, lo que en ese tiempo ya era, lo nuevo que era, una nueva criatura. ¿Recuerdas lo que dice 2 capítulo 5, versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es por eso, hermanos, que en esa etapa, tu recién conversión, mi recién conversión, nos sentíamos diferentes. Es un parteaguas, fue un antes y un después. Tu conversión, pasaste de la luz a las tinieblas. Fue una etapa en la cual tú pudiste entender que realmente eras un pecador, que realmente estabas muerto. Pero el haber llegado a esta nueva vida te permitió experimentar cosas dentro de ti que incluso comenzó a afectar tu forma de pensar. La verdad es que, por lo menos en mi caso, y te lo comparto, había encontrado algo que siempre estuve buscando, sin saber que lo que necesitaba era a Cristo en la cruz y a su resurrección. La verdad que por misericordia de Dios llegó a mi vida. Pero, ¿cómo podía platicar todo lo que sentía y tenía? Evidentemente yo era nuevo en esto, tú eras nuevo en eso. ¿Cómo podías expresarlo? Recuerdo muy bien mi actitud. Mi actitud hacia la vida cambió. Cambió mi actitud hacia las personas. Cambió mi actitud hacia Dios. En resumidas cuentas, todo había cambiado. Y créeme que en ese momento no sabía que faltaban muchas más cosas por cambiar. Recuerdo también que tenía mucha hambre por la palabra. ¿Cómo te sentías tú? ¿Lo recuerdas? Haz memoria, un par de minutos. Haz memoria. Ahorita que estás escuchando, acuérdate de aquella etapa. Te comparto lo que me pasó, resumido en una frase corta. Sentí el amor de Dios.
Sí, hermano, sentí el amor de Dios. Todo lo que te acabo de platicar y todo lo que acabo de expresar, lo resumo en esta pequeña frase. Sentí el amor de Dios. Y estoy seguro que si tú eres hijo de Dios, tú también lo experimentaste. Estoy muy seguro de esto. Pero, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Recuerdas qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16? ¿Lo recuerdas? Consúltalo en tu Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Nos cuesta trabajo entender esta pequeña parte. De tal manera amó Dios al mundo. Créeme que en mi humanidad, en tu humanidad, es muy difícil entender de qué manera amó Dios a este mundo. Pero esto es parte de cómo es el amor de Dios. Ahora, acompáñame por ejemplo a Jeremías 31, versículo 3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Revisando este par de pasajes, podemos contestar nuestra pregunta: ¿y cómo es el amor de Dios? Una pequeña parte. Seríamos muy soberbios si podemos definirlo con palabras, si podemos intentar descifrar y establecerlo. A la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, podemos encontrar aspectos que nos pueden humanamente dar a entender cómo es su amor. El amor de Dios es eterno e incondicional. Incondicional porque esa manera en la que amó Dios al mundo y que dio a su Hijo, a lo más preciado que tenía, a la segunda persona de la Trinidad, y que con amor eterno nos amó, son parte de lo que nosotros podemos entender de cómo es el amor de Dios. Un amor eterno e incondicional. Volviendo un poquito a la etapa en la cual éramos recién convertidos. En esta etapa crecíamos en el Señor y poníamos en práctica sus estatutos. ¿Lo recuerdas? Y continuábamos creciendo y agradábamos al Señor. La verdad es que todos hemos pasado por esto. Yo lo he pasado. Y todo esto que pasó en mi vida y que pasó en tu vida fue por el amor de Dios, que es eterno e incondicional. ¿Por qué estamos trayendo estos conceptos o por qué estamos hablando básicamente de esto? Pues para poder entender un poquito mejor, ahorita que entremos a revisar y a exponer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia. ¿Qué dice del versículo 1 al 3? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdas quién es Éfeso, la iglesia de Éfeso, lo que es actualmente Turquía? El apóstol Pablo estuvo ahí y al parecer, conforme a la información que tenemos, el apóstol Juan, al que se le reveló el Apocalipsis, terminó sus días aquí en la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto:
Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí el Espíritu Santo nos muestra en el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia la cual tenía características muy buenas o puntos a su favor, la cual el Señor le está reconociendo varias de ellas y bastante importantes. Conozco tus obras. Han sido obras especiales. Has trabajado muy duro. ¿Para quién? Para mí. Y has tenido mucha paciencia, por eso es que has logrado estas grandes obras. No puedes soportar a los malos. ¿Te imaginas el celo que tenía esta iglesia por la enseñanza, por la doctrina? Ese celo que tenía por el Evangelio, que no soportaba a los malos, e incluso tan firme, tan limpia, tan transparente, tenía su doctrina, que incluso le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Imagínate el tipo de iglesia que era, con tal de enfrentar, confrontar a los que se decían ser apóstoles y que realmente estaban transversando el Evangelio o tenían falsas doctrinas. ¿Estás más o menos visualizando cómo era la iglesia de Éfeso? Incluso ahí mismo en el versículo 2 le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, y los has hallado mentirosos. Es decir, confrontó, los destapó y los encontró en donde estaban mintiendo, en donde estaban distorsionando la verdad. Versículo 3 del mismo capítulo 2. Y has sufrido. Has sufrido. Es decir, no le temía a las consecuencias, con tal de seguir como había estado. Realmente era una iglesia en la cual había padecido demasiado, pero siempre con paciencia para lograr sus cosas, mantenerse firme a pesar del sufrimiento. Y fíjate, ahí mismo en el versículo 3 les dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué increíble iglesia. Has trabajado arduamente. No has caído en la fatiga, no te has desanimado. A pesar de que tuviste cosas en contra, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Quiere decir que no se ha rendido. Incluso, si tú te vas hasta el versículo 6, ¿qué es lo que les dice en el versículo 6 a la iglesia de Éfeso? Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Observa realmente cómo la iglesia tenía características a favor, características muy buenas que no todas las iglesias tenían, características de trabajo arduo, de una doctrina fiel a la palabra, de un evangelio el cual no había sido diluido, realmente era una iglesia que tenía muchas cosas que ofrecer y que había trabajado fielmente. Pero todo muy bien hasta aquí. Una iglesia con estas cualidades, como te lo dije, no se encuentra o no se encontraba. Pero, ¿qué encontramos en el versículo 4 del capítulo 2? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa tu primer amor, hermano? ¿Qué significa tu primer amor? Realmente ese primer amor tiene que ver con lo que platicábamos al principio. ¿Recuerdas cuando eras recién convertido? Lo que pensabas, lo que sentías, lo que hablabas, las obras que hacías. ¿Cómo te sentías? Que había algo dentro de ti que no lo podías contener y tenías que platicarlo, comentarlo, exponerlo. Algo que te llenaba de paz. Estabas enamorado del Señor. Habías sentido el amor de Dios. Por lo tanto, no te cansabas, no desmayabas, tenías mucha hambre por su palabra. No te interesaba el cansancio, no te interesaba el tiempo que tuvieras que invertir. La verdad que este tipo de cosas son las que reflejaban que estábamos en nuestro primer amor. Sin embargo, este amor, esta pérdida del primer amor que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, es algo que realmente es muy grave para esta iglesia. Es algo tan grave, hermanos, que en un momento dado, todo lo que podía haber estado haciendo la iglesia de Éfeso eran obras, eran una actitud fariseica, era cosas sin sustento. ¿Por qué? Por las intenciones en el corazón de esta iglesia. La verdad es que cuando el Señor les dice que has dejado tu primer amor, tenemos que entender a la luz de la palabra cómo lo explica. Por ejemplo, acompáñame a Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Dónde está el énfasis aquí? Me he acordado de ti, ¿sale? De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Te fijas esta parte, el amor de tu desposorio? En ese momento de compromiso, ese momento es el primer amor, a la luz de la palabra en el Antiguo Testamento. Eso dice Reina Valera del 60. Pero permíteme comparar y enriquecer con lo que dice la Biblia de las Américas en Jeremías 2, versículo 2. Ven y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. ¿Te fijas que mientras en Reina Valera habla del amor de tu desposorio, en la Biblia de las Américas habla de tu amor de novia? Ese primer amor. Pero me dirás, como te estoy comentando, hermano, eso aparece en el Antiguo Testamento. Pues vamos viéndolo a la luz de la palabra, pero ahora en el Nuevo Testamento. Acompáñame a Mateo capítulo 24, versículo 12. Vamos a leer Reina Valera del 60. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando en estos versículos de las cosas que vendrán. Y Reina Valera lo pone así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Y debido
Al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mismas palabras. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, se va a enfriar. ¿Cuál amor se va a enfriar, hermanos? El amor por Cristo. Pero ¿qué crees? También el amor por el hermano. ¿Y sabías que esto es muy natural del hombre? Tú me dirás, ok, aquí la iglesia, Jesús a la iglesia de Éfeso le estás diciendo, has olvidado tu primer amor. ¿Qué tiene que ver aquí también el amor por el hermano? ¿Cómo se conecta? ¿Qué influencia? ¿En qué partes se entrelazan o se cruzan? Estamos hablando del primer amor y estamos hablando al principio del amor a Cristo. Y ahorita yo te toqué ese concepto de también el amor por el hermano. ¿Recuerdas cuando hemos estudiado la palabra? Y este es un pasaje muy común que todo el mundo hemos escuchado y estudiado en alguna ocasión. ¿Recuerdas que dice nuestro Señor Jesús que cuál es el primer mandamiento de todos? Te hago esta referencia para que vayamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. ¿Qué dice el Señor? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta aquí excelente. Coincide con que tu primer amor, ¿por quién es? Por Cristo. Muy bien, sin ningún problema. Continúa en el versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, están relacionados. Entonces, yo te llevaba poco a poco. ¿Y por qué el amor por el hermano? Para explicar mejor esto, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Yo te estoy hablando del amor al hermano. Mira que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21. Si alguno dice, fíjate muy bien, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Increíble cómo la Biblia interpreta la Biblia, hermano. Por lo tanto, yo te decía que el amor se va a enfriar. Es por eso que se enfría el amor por Cristo y también el amor por el hermano. Entonces, hermano, el hecho de que nosotros, o de que más bien, el hecho de que Jesús le esté diciendo a la iglesia de Éfeso que has perdido tu primer amor, esto va a las bases de nuestra conversión, a lo que es en esencia nuestro Dios, a algo tan simple si quieres verlo, pero tan profundo. Quien ama a Cristo tiene que amar a su hermano. Y lo hemos visto en estos versículos. Realmente es algo muy fuerte cuando Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya más o menos entendimos qué significa que has dejado tu primer amor. Se enfrió y quiere decir que he dejado el amor por Cristo y por mi hermano. Ahora, esto se lo dice a una persona. En el versículo 4 de Apocalipsis 2, el Señor Jesús se lo dice a una persona. ¿Se lo dice a un grupo? No.
Se lo dice a toda la iglesia, a toda la iglesia. ¿Por qué a toda la iglesia, hermano? La iglesia está conformada por miembros. Cada miembro es responsable de su relación íntima con Dios. Si le está diciendo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso que has dejado tu primer amor, imagínate en cada congregante. Interesante. Los miembros somos el reflejo de toda la iglesia. Y te preguntarás, ¿cómo pudo hacer esto la iglesia de Éfeso? ¿O realmente qué pasó con la iglesia de Éfeso? Pues, ¿qué crees? Dejaron de adorar a Dios. Dejaron de ver a Dios como fuente de bendición y fuente de sabiduría. Cesaron de amar a Jesús. ¿Cómo puedes llegar a este punto? ¿Cómo puedes llegar al punto de dejar de adorar a Dios? ¿Cómo puedes llegar al punto de ver a Dios como fuente de bendición y sabiduría? ¿Cómo puedes cesar de amar a Jesús? Parece complicado, pero es más simple. Lo reemplazaron con ídolos. Tenían metas mundanas. ¿Sabes qué? Vamos a lograr, vamos a poner números. ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su corazón? En cosas del mundo, no en lo que Dios quería. Eran muy fariseicos. Confiaban en ellos mismos también como fuente de sabiduría. Y déjame decirte algo con todo el amor que te mereces y todo el amor que te tiene nuestro Señor Jesús a ti y a mí. Esto no dista muy lejos de lo que hacemos en nuestras vidas. No solo como iglesia, ¿eh? La iglesia de Éfeso tenía muchas cosas que ofrecer a Dios para agradarle. ¿Pero qué crees? Se había enfriado su relación como iglesia con Dios. Así como lo escuchas, se había enfriado su relación como iglesia con Dios. Vamos cambiando un poquito o vamos jugando con las palabras. Vamos a sustituir aquí en esta frase, se había enfriado su relación como iglesia con Dios. Fíjate lo que voy a cambiar, la palabra iglesia. Se había enfriado su relación como creyente con Dios. ¿Te fijas que aplica a la iglesia, pero aplica a tu vida también? Hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás tal vez en un endurecimiento espiritual? ¿Estás en un momento estéril espiritualmente hablando? Así como la iglesia de Éfeso, la palabra de Dios nos habla también de manera personal. Así como la iglesia de Éfeso, que tenía tantas cualidades, tú y yo podemos tener muchísimas cosas que ofrecer para intentar agradar a Dios. Y me pongo yo como ejemplo. Tal vez estoy estudiando mucho la palabra, tengo tal vez algún ministerio, estoy llevando obras, llevo estudios, pongo cara de piedad. ¿Y cómo está mi relación íntima con el Señor, hermanos? Ahí es donde cuenta todo. El Señor quiere que yo tenga una relación con Él. Y la única manera de tenerla es yo estando dispuesto a obedecer y someterme. Aquí está la clave, hermanos. Una vez que yo obedezco y me someto, el Señor empieza a trabajar en mi vida y provoca un avivamiento. Porque déjame explicarte que lo contrario a que se enfría tu relación,
se enfrió tu amor, es avivar tu amor. ¿Pero qué crees? El avivamiento lo provoca Dios en nosotros. El enfriamiento lo provocamos tú y yo al separarnos de Dios, al no querer tener esa relación íntima. ¿Has tenido ese deseo de orar? ¿Has tenido el deseo de conocerle? ¿Has tenido el deseo de conocer más de su palabra? ¿Sabes por qué tenemos ese deseo? ¿Por qué tienes ese deseo? Porque Dios quiere un avivamiento en tu vida y te está hablando. Pero para que llegue ese avivamiento, primero tienes que tener una relación íntima con Él. Y cuando hablo de relación íntima, es una relación tú con Dios, yo con Dios. No es simplemente repeticiones en nuestras oraciones, es platicar, es relacionarnos, es, ahora sí, desnudarnos frente a Él espiritualmente y decir, Señor, esto soy, esto estoy fallando, estoy luchando contra esto, te agradezco por esto. Y entonces el Señor a través de su palabra nos va a hablar qué tenemos que hacer, qué tenemos que obedecer, qué estatutos son los primeros que tenemos que poner como valores no negociables en nuestras vidas, para después someternos a su soberanía y entonces después vendrá ese avivamiento. Y ese avivamiento es resultado del amor que tiene Dios por ti y por mí. De lo contrario, seremos una iglesia de Éfeso, como creyentes, o toda la iglesia a la que pertenecemos podría ser una iglesia de Éfeso. Interesante, ¿no? Y después en el versículo 5 del capítulo 2, el Espíritu Santo exhorta a la iglesia. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Revisemos en nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde tropezaste? Así le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde te has caído y arrepiéntete. Revisa de dónde te has caído, dónde te tropezaste. Lleva a cabo una autorreflexión. Recuerda en dónde estabas cuando tenías tu primer amor y dónde estás ahora o dónde estoy ahora. Arrepiéntete. Palabra interesante, con mucho significado. Espero que podamos entenderlo y que el Espíritu Santo nos pueda dar ese discernimiento en este momento. Arrepiéntete viene de la palabra metanoia, que significa cambiar tu mente, cambiar tu manera de pensar para regresar al principio. Así es. El Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz una autorreflexión y cambia tu manera de pensar. Regrésate en nu. Eso significa arrepiéntete. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Palabra fuerte, hermanos. Esto significa disciplina. Disciplina para tu vida, disciplina para mi vida o disciplina para la iglesia. Haz las primeras obras. No es hacer el significado literal, las obras como tal. No, no se trata de eso. Quiere el Señor que vuelvas a hacer esas obras con la misma intención que tenías en tu corazón cuando tenías tu primer amor. ¿Lo recuerdas? ¿Cuál era la intención? Lo hago para Dios, lo hago con Dios, lo hago a través de Dios y todo era para Dios. ¿Recuerdas cómo te levantabas en las mañanas y decías un nuevo día, gracias a Dios? ¿Tenías algo, alguna bendición pequeña, grande? Es más, la bendición de tener 4 paredes y un techo y decías, gracias a Dios. Se nos ha olvidado eso, hermanos. Ese agradecimiento se nos ha olvidado.
En esta exhortación, ¿qué es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesús a la iglesia de Éfeso? ¿Y qué quiere hacer hoy el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Dios quiere reavivar el corazón de su iglesia. Dios quiere reavivar tu corazón y mi corazón. Jesús aquí quiere reavivar el corazón de la iglesia de Éfeso y quiere restaurar su relación con ella, así como ahorita nuestro Señor quiere restaurar su relación contigo, restaurar su relación conmigo. ¿Y por qué quiere restaurarla? Por el amor que nos tiene. Ese amor que sentiste recién convertido, tu primer amor. Y para poder llegar a ese punto necesitamos obedecer y someternos. Una vez restaurados, Dios comenzará el avivamiento en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia o en todas las iglesias. Es decir, Dios quiere reavivar y renovar a su iglesia. Esta es su iglesia, por ejemplo, Vida Abundante Querétaro. Y como te lo dije al principio, considera lo siguiente: la iglesia Vida Abundante Querétaro está formada por cada uno de sus miembros. Por lo tanto, Dios quiere que su iglesia sea reavivada en estos tiempos. Es decir, quiere renovar su relación con su iglesia. Quiere que su iglesia deje de hacer ídolos, servir a ídolos. ¿Qué puede ser un ídolo para una iglesia? Ya lo vimos, hermanos. Y vamos aterrizándolo. Un ídolo hoy en día para una iglesia puede ser una buena predicación, puede ser los estudios, pueden ser ministerios, puede ser un buen pastor, puede ser cualquier otra cosa que en un momento dado robe la atención o sustituya la posición de Dios. ¿Te fijas qué sutil es? Una buena predicación, un buen estudio, si toma el lugar de Dios, ¿qué crees? Es un ídolo. Hemos hablado en otras ocasiones que los hijos pueden ser un ídolo, la esposa, el esposo, una situación económica, una estabilidad económica. Pero en este caso, si te fijas muy bien lo que hemos leído, los ídolos generados por la iglesia eran ídolos hechos a partir de sus obras. Por lo tanto, podemos ir concluyendo esto, hermanos. Así como la iglesia de Éfeso, hoy en día, en la iglesia hay y existen creyentes fervientes, creyentes muy enamorados de Dios, de la palabra, con pureza doctrinal, que no practican lo malo, que se han esforzado por mantenerse en los estatutos de Dios, que trabajan muy duro para el Señor, que perseveran incluso. Pero aún y con todo esto que hemos mencionado, algo anda mal. Hemos abandonado nuestro primer amor. Por lo tanto, hermanos, y concluyendo, todo se centraliza en retornar a Jesús, en regresar a ese primer amor. Y que le amemos primero a Él, ante todo y sobre todo. También el Señor nos pide que nos arrepintamos, que nos sometamos a su voluntad y que obedezcamos. Una vez que actuemos en estos 4 puntos, centralizarnos en Jesús y que le amemos primero y lo pongamos ante todo y sobre todo, que te arrepientas, que nos sometamos a su voluntad y que obedezcamos, Dios es el que inicia el avivamiento como muestra de su amor incondicional y eterno. Ese amor que manifestó trayéndote de las tinieblas a la luz,
Y ese amor que te demostró cuando te conoció y te eligió antes de la fundación del mundo para ser su hijo y para pasar la eternidad al lado del unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el avivamiento no es algo que tú y yo podamos generar. El avivamiento no es algo que puedo crear. El avivamiento es consecuencia del amor de Dios. Y Él lo va a poner en tu vida y en la iglesia. Pero para que yo obtenga, déjame usar esa palabra, el avivamiento, necesito ir en una relación íntima, restaurar esa relación íntima con Dios que desde hace mucho te ha estado hablando y me ha estado hablando, ponernos a mano con Él, someternos a su voluntad, obedecer lo que nos pide y sus estatutos, para sobre todo amar a Jesús y amar a tu hermano. De otra manera, seguiremos viviendo como creyentes o como iglesia un amor que se ha enfriado. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana te exhorto a llevar a cabo esa autorreflexión en tu vida, ir con Dios, restaurar esa relación para que Dios en su infinito amor te permita volver a sentir ese primer amor, o incluso, si nunca lo sentiste, experimentar el significado del primer amor en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que sea de bendición este mensaje y que pueda el Espíritu Santo hacernos reflexionar como me hizo reflexionar a mí. Muchas gracias, hermanos. Este es el mensaje de esta mañana y me despido de ustedes con una oración y deseando que Dios siga bendiciendo tu vida y mi vida, la de tu familia, la de tus seres queridos, y que podamos lograr ese avivamiento en nuestras vidas y en la iglesia para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Oramos. Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias por este mensaje. Henos aquí, Señor, con toda la voluntad de escucharte y de obedecerte. Sabemos que en nuestra naturaleza caída el deseo por buscarte no está. Sin embargo, hoy como hijos de Dios, tú pones en nuestros corazones el hacer, el querer como el hacer. Eso también depende de ti, Señor. Depende de ti el avivamiento, el querer como el hacer. Todo dependemos de ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido rebeldes, Señor, pero nuevamente estamos aquí frente a ti, sabiendo y confiando en tu palabra, confiando en que tú eres fiel para perdonar nuestros pecados, Señor, siempre y cuando nos arrepintamos. Cambiemos nuestra manera de pensar, porque todo está en tus manos y tú eres el único que puede hacer esos cambios en nuestras vidas. Señor, que sea para honra y gloria el avivamiento de tu iglesia y el avivamiento de cada uno de tus hijos en estos momentos difíciles, no solamente de pandemia, sino de situación económica. Señor, permítanos tener un espíritu avivado y no un espíritu estéril, endurecido, enfriado. Que no nos conformemos con el hecho de ser tus hijos y haber sido salvos, Señor. Que seamos como el árbol bueno que da frutos buenos, Señor. Gracias por todo, Señor, y tus bendiciones. Pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego. Buen día, hermanos. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior.
and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look for